Seguimos intercambiando ideas, conociendo las posiciones que por un lado tiene en este caso Felipe Schipani de la Comisión para Vivir en Paz, que promueve la reforma de la Constitución en el plebiscito que vamos a tener junto a las elecciones nacionales el próximo 26 de octubre, y Fabiana Goyeneche, que es la Comisión No a la Baja, que rechaza justamente esa reforma de la Constitución. Ella planteaba allí, Felipe, bueno, el Partido Colorado en su momento habló de 14 años, ¿es así, no es así? Que me traiga el programa, yo no lo conozco y no recuerdo. Yo milito en el Partido Colorado hace 16 años. En su momento lo que sí se planteó fue la propuesta de la baja de la imputabilidad que estamos planteando hoy. Pero en el programa de gobierno del Partido Colorado del 2009 jamás apareció esa propuesta. Te envío la fuente encantada. Bueno, envíeme el programa, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Tener un instituto o crear un instituto por fuera de lo que hoy ya es el CIRPA, por ejemplo, ¿existe el presupuesto para hacerlo? ¿Existe la necesidad de hacer algo, crear una estructura sobre lo que ya está creado y en este caso con penas que se supone serán más extensas? ¿Existe una rehabilitación a 6, 7 años? Esa persona entra como adolescente muchas veces, podría entrar como adolescente y salir ya como una persona mayor de ahí adentro. Bueno, a eso es a lo que tenemos que apuntar. Está claro que lo que hoy tenemos no funciona. Entonces yo creo que como sociedad no podemos resignarnos a que los menores convivan en eso que ha sido señalado por la relatora de la Comisión Interamericana como un campo de concentración. Tenemos que procurar, y esa es una de las bases y de los pilares de nuestra propuesta, tener un centro de rehabilitación fuera de la órbita del INAU, que eso creo que es una cosa esencial. La ley que creó el CIRPA dice que en este periodo de gobierno ese instituto dejará de estar bajo la égida del INAU. El periodo parlamentario termina en 5 días. No se ha hecho, quiere decir que se ha incumplido con la propia ley que creó el CIRPA. El presupuesto, el CIRPA tiene un presupuesto de 28 millones de dólares. Ese presupuesto naturalmente se va a usar para el instituto de rehabilitación que nosotros estamos planteando, y naturalmente que cuando hacemos una propuesta de esta naturaleza, la hacemos confiados en que va a funcionar, en que tenemos el horrible antecedente del CIRPA, que evidentemente no podemos volver a repetir, porque la rehabilitación tiene un doble cometido. En primer lugar, rehabilitar a los jóvenes que incurren en hechos delictivos para que puedan tener un futuro, para que al cabo de cumplir la pena, cuando salgan nuevamente a la vida en sociedad, puedan encontrar un destino. Y en segundo lugar, rehabilitarlos para que no vuelvan a incurrir en esas conductas y eventualmente nosotros no volvamos a ser víctimas de sus conductas delictivas. Quiere decir que la rehabilitación es el eje del sistema, y el síntoma de que algo anda mal es la reincidencia, y lamentablemente hoy tenemos niveles altísimos de reincidencia, y está claro que en el CIRPA no hay nadie que se pueda rehabilitar. Por eso estamos proponiendo un cambio. La única alternativa de cambio que los ciudadanos van a tener el 26 de octubre es votar la papeleta del sí. No votar es que todo siga como está hoy. No votar, bueno, es defender el statu quo, que el CIRPA siga como está hoy, que sigamos teniendo el mismo código de la niñez. La única alternativa real de cambio es votar la reforma constitucional. ¿Cómo ven esto, Fabiana? Eso lo ha dicho muchas veces la comisión que ha impulsado esta reforma. La comisión del no propone no reformar, pero no poner propuestas alternativas sobre la mesa. Eso lo han escuchado. Lo hemos escuchado, pero no es cierto. Muchísimas de las organizaciones que se están oponiendo a la baja no solamente han contribuido en los cambios que han ocurrido desde el 2011 hasta ahora, como bien Schipani señalaba, los cambios legislativos, las reducciones de las fugas, el programa de apoyo al egreso del propio CIRPA, que es una pata del CIRPA que sí está funcionando, que de hecho tiene una tasa de reincidencia casi inexistente, que tiene que ver con la reinserción laboral del adolescente que finalmente está terminando su pena. Y además hay otras organizaciones en paralelo que están haciendo otro tipo de cosas, que tienen bibliotecas enteras de proyectos planteados y presentados, algunos se han tomado en consideración y otros no, pero sí hay alternativas, sí se están llevando adelante alternativas y sí se pueden hacer otras. Así que no estamos de acuerdo y creo que se cae de maduro que no apoyar la reforma no tiene nada que ver con defender el status quo. Por otro lado, si tan importante, y en eso estamos de acuerdo, que es muy importante la rehabilitación y que tiene que ser el eje de la discusión, hasta el día de hoy no ha habido un fundamento de por qué es necesario aplicar el Código Penal adulto para que esa rehabilitación funcione.
Porque, como decíamos, una cosa es mejorar, diseñar y profundizar el sistema penal juvenil pensado para el adolescente. Otra, aplicar la ley de adultos, que ya vemos cómo funciona el sistema penal de adultos, que es bastante más nefasto que el adolescente, con mayor reincidencia, mayor delincuencia y mayor violencia. Entonces, no tiene necesidad ninguna de aplicar ese código para mejorar la rehabilitación. Rehabilitación que se dice en unas líneas que se propone, pero ya vemos, el gobierno no cumplió con descentralizar el IRPA. ¿Cómo tenemos la certeza de que aprobado este plebiscito, en plena eventual campaña por un balotaje, va a cumplir realmente con esto? ¿Se va a aplicar? Tenemos demasiadas dudas y además no conocemos cuál va a ser el proyecto educativo. Entonces, si no sabemos qué va a hacer ese nuevo organismo, no podemos decir que va a funcionar bien. Y hasta puede haber un peligro de que sea igual o peor que los problemas que están habiendo en el CIRPA y todavía con más autonomía, lo cual sería catastrófico. Bien, me gustaría que se pensaran una pregunta cruzada. Digamos, en este caso, ¿qué te gustaría preguntarle a quienes impulsan la reforma? Bueno, ¿en qué consiste el proyecto y el programa educativo del nuevo servicio descentralizado y cuándo comenzaría a funcionar? Y, por supuesto, ¿de dónde sale la certeza de que eso comience a ocurrir? Muy buena pregunta, que le agradezco, porque justamente iba a hacer un comentario en relación a lo que tú decías recién, en relación a lo que tiene que ser el nuevo Instituto de Rehabilitación. La doctora Goyeneche decía que no tiene muchas esperanzas con que el gobierno cumpla el día después de que se apruebe, si eventualmente se aprueba la reforma, que el gobierno cumpla con la Constitución y ponga en funcionamiento ese instituto. Convengamos que el gobierno del Frente Amplio no tiene muy buenos antecedentes en lo que hace a respetar los resultados de los plebiscitos, en eso quizás coincidimos, pero nosotros estamos absolutamente confiados y le abrimos una carta de crédito que si el 26 de octubre el plebiscito es afirmativo, el 27 el gobierno va a estar enviando al Parlamento el proyecto de ley para que todos los partidos políticos, en medio de la campaña electoral, y eso me parece que no interesa si hay o no balotaje, todos los partidos políticos se pongan a trabajar en esto que es un mandato constitucional. No es una cuestión discrecional del gobierno que puede o no puede crear este nuevo instituto. ¿Pero qué características tendría, que es un poco la pregunta que ella hace? ¿Cómo va a rehabilitar? Exacto. Como es una reforma constitucional, nosotros aquí no podemos desarrollar cada una de las funciones que va a cumplir el instituto, eso es materia de ley. Pero nosotros pensamos en un instituto diferente al del CIRPA. En primer lugar, autónomo, gobernado por gente especializada en la rehabilitación de los menores y no por el INAU, que cumple un rol esencial en el cobijo, el desamparo de muchos menores, pero que no se especializa o no ha logrado especializarse correctamente en albergar a los menores infractores. Y ahí tenemos que comulgar con una fuerte apuesta a lo que es la parte educativa, una fuerte apuesta a lo que es la parte del trabajo y fundamentalmente atacar el tema de las adicciones y las drogas. Me parece que hoy tienen una enorme influencia en lo que es el delito y no se está trabajando allí. Trabajando naturalmente con un equipo multidisciplinario, con asistentes sociales, con psicólogos, con médicos, con condiciones habitacionales para que los jóvenes puedan vivir dignamente, con funcionarios especializados que no tengan las sospechas que tienen hoy lamentablemente los funcionarios del CIRPA, que son acusados de practicar cosas realmente muy lamentables y patéticas. Vamos hacia una institucionalidad nueva y creo que si hay un mandato constitucional, y esto ya excede al Partido Colorado o a quienes promovimos la reforma, todo el sistema político tiene que sentar las bases de un nuevo contrato para realmente poder rehabilitar a los jóvenes. Bien, ¿qué le preguntarías en este caso a Fabiana? Bueno, yo le preguntaría sobre si ella está de acuerdo, me imagino que sí, porque es un volante que me dieron el otro día en la feria, los de la Comisión No La Baja. El volante dice: encerrar a los adolescentes como adultos no soluciona la inseguridad. Encerrar a los adolescentes como si fueran adultos es hacer de las cárceles verdaderas escuelas del crimen. Nuestro sistema carcelario está saturado, hay una estimación de violencia y un 70% de reincidencia. Bajar es inmoral, la edad de imputabilidad. Si ella está de acuerdo con lo que dice este volante y si cree que es información realmente fidedigna. Sí, absolutamente. No entiendo a dónde va el punto, pero estoy de acuerdo. Estuve cuando se decidió el contenido del volante. Creo que es información fidedigna, creo que, o sea, si me preguntás por si pienso que las cárceles son escuelas del crimen, sí son escuelas del crimen. Si pienso, porque tal vez especulo,
sino corregime, que la pregunta venga por ahí, si pienso que se va a castigar a los adolescentes como adultos, seguro, porque al aplicarse el Código Penal, como dije antes, es lo que se va a estar haciendo, se los va a regir por un sistema que está diseñado para adultos, y asimismo, si a veces se nos ha cuestionado por qué llamamos cárceles cuando van a ir a un lugar hecho para menores. No solamente hasta las Naciones Unidas nos respalda en que el lugar de privación de libertad es una cárcel, y hablar de cárceles de hogares o de lo que fuera es un eufemismo, sino que además nosotros siempre insistimos, el nombre no hace la cosa. Y ya que vamos a volantes, la información de la Comisión para Vivir en Paz, por ejemplo, enfatiza, lo cual hace muy bien en hacerlo, porque es cierto que los adolescentes en esta reforma no van a ir a las cárceles de adultos, y utiliza la palabra, y corregime si no es así, algo como Sistema Nacional de Cárceles. El Sistema Nacional de Cárceles, si se alude a las cárceles de adultos del Uruguay, no existe como tal, no se llama así. Anteriormente era la Dirección Nacional de Cárceles y hoy en día se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Si uno va al Penal de Libertad, la cárcel de máxima seguridad de este país, a la entrada dice Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, siempre decimos, el nombre no hace a la cosa. Porque un lugar se llame hogar o se llame Instituto de Rehabilitación, no significa que vaya a funcionar mejor o a estar garantizando la rehabilitación. Por eso nuestra pregunta, que sigue así ser respondida, de en qué va a consistir el proyecto educativo y el programa de rehabilitación. Porque, por ejemplo, aún confiando en que el sistema político en su conjunto implemente de forma adecuada la reforma a partir del 27 de octubre, que insisto en mis dudas, porque la Constitución también dice que hay que garantizar la salud, el trabajo, el honor, la libertad, y hay unas cuantas cosas por ahí que no se hacen bien. Por ejemplo, durante este año ya no pueden ingresar funcionarios públicos al Estado. Ahí vamos a tener una debilidad. Seguimos sin saber cómo se va a hacer esa rehabilitación. La única certeza que tenemos es que se los va a penar igual que a los adultos. Bien, nos queda un minutito para cada uno. ¿Qué le dirías a la gente cuando estamos a, no sé, un poquito más de un mes de las elecciones y del plebiscito donde tendrá que decidir si pone o no pone esa papeleta de sí que tú tenés ahí arriba? Yo antes quiero decir que el volante dice encerrar a los adolescentes como adultos no soluciona la inseguridad. A buen entendedor, pocas palabras. Esto es lo que quiere decir, si lo lee cualquier ciudadano con mínima capacidad de comprensión lectora, es que los jóvenes van a ir a cárceles de adultos. Esto es lo que está diciendo la Comisión, no la baja en sus volantes. No. Encerrar a los adolescentes como adultos, encerrar, si fuera a castigar, es discutible. Encerrar a los adolescentes como adultos, no se los va a encerrar como adultos. Van a estar en un instituto especializado. Y después plantea, la baja es inmoral. Podemos estar o no de acuerdo y estamos discutiendo civilizadamente, pero tachar una propuesta de inmoral, o sea, todos los que estamos defendiendo esta propuesta somos seres inmorales. No, los 370.000 ciudadanos son inmorales. La mitad de la ciudadanía, que según las encuestas están a favor, son inmorales. Pero ¿quién juzga la moralidad o no de las propuestas? Inmoralidad, inmoralidad es faltar a la verdad. Inmoralidad es decir que se van a encerrar a los jóvenes en cárceles de adultos cuando no va a ser. Bien, me gustaría un minuto para que le den un mensaje a la gente sobre por qué tiene que poner la papeleta en tu caso el próximo 26 de octubre. Esta es la papeleta que tienen que votar los ciudadanos y poner en la urna. No poner la papeleta es no votar. Eso es una cosa que me parece sumamente importante. Para que la reforma constitucional sea aprobada, se requiere que la mitad más uno de los ciudadanos que vayan a sufragar el 26 de octubre voten la papeleta del sí. A los ciudadanos lo único que le decimos es que tomen la papeleta que vamos a estar repartiendo por todo el país de aquí al 26 de octubre, lean integralmente la propuesta, que es una propuesta que procura fundamentalmente darle a los ciudadanos mayores niveles de seguridad que hoy padecen y que hoy no tienen. Y en ese sentido, enfocado en el tema de la minoría infractora, la alternativa, como recién decía, es bien clara. Votar el 26 de octubre es justamente generar instancias para que tengamos mayores niveles de seguridad, para que podamos a esos jóvenes darles un destino en la vida y poder reeducarlos, y para que les apliquemos penas más realistas y más equivalentes con la realidad que vive hoy el país. Fabiana, ¿qué te gustaría decirle a la gente que tiene que hacer el 26 de octubre con respecto al plebiscito, ¿no? Primero quiero invitar a la gente a leer la papeleta y a ver todo lo que la papeleta no dice, porque todo lo que no está incluido ahí es un gran agujero negro de incertidumbre, que es lo que a nosotros nos preocupa. Vamos a tocar la Constitución, vamos a dejar como definitivo algo que no sabemos quién, cómo ni cuándo lo va a implementar.
La única certeza que tenemos es que se va a aplicar penas de adultos a adolescentes. Entonces, no vayan a lo que dice una u otra persona. Escuchen voceros externos, hay organismos internacionales, hay grupos religiosos, hay grupos políticos, hay personas científicas, todos coinciden en que aplicar lo único que tenemos seguro en esta papeleta, que es la baja de imputabilidad, va a traer más peligro, va a traer más delincuencia y va a traer mayor inseguridad. Entonces, si uno está disconforme con lo actual, reclame cambios, puede votar un cambio de gobierno, puede pedir otro tipo de reforma, puede defender un sistema penal juvenil nuevo, el Código de Responsabilidad Penal. Hay muchas cosas por hacer, esta no es la única alternativa. Lo que sabemos es que esta alternativa es mala y es peligrosa, y por eso invitamos a la gente a que no introduzca esa papeleta, a que no acepte, así como los uruguayos no nos gusta que nos hablen de sensación de inseguridad, no acepte sensación de seguridad, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Gracias por haber venido a los dos. Gracias a ti, Jorge. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Poder Pensar.